Caso Pfeffer. La noche que San Isidro no pudo explicar. Hay crímenes que se resuelven con una sentencia. Y hay crímenes que, aunque tengan una sentencia, nunca terminan de cerrarse. El que vamos a contar hoy pertenece a la segunda categoría. Ocurrió en una de las zonas más exclusivas de Lima, involucró a una de las familias más comentadas de la década y dejó una pregunta que, casi 20 años después, sigue sin respuesta oficial. ¿Quién quiso realmente la muerte de Miriam Pfeffer? El 15 de agosto de 2006, en el distrito limeño de San Isidro, fue hallado el cuerpo de la empresaria Miriam Pfeffer Saleres dentro de su propia casa. La habían estrangulado durante la madrugada. No había señales de forzamiento en las puertas ni en las ventanas. La cámara de seguridad de la vivienda, curiosamente, estaba desactivada esa noche. Para la policía, eso significaba una sola cosa. Quien entró no tuvo que forzar nada, porque alguien le abrió el paso. Pfeffer no era una desconocida en los círculos empresariales de Lima. Había construido patrimonio en el rubro inmobiliario y era, según quienes la conocieron, una mujer de carácter fuerte, exigente con su entorno y con fama de llevar las riendas de su negocio sin delegarle el control a nadie. Tenía 2 hijos, Eva y Ariel Bracamonte Pfeffer. La relación con ellos, especialmente con Eva, no siempre había sido sencilla, algo que meses después se convertiría en el centro de toda la investigación. Desde el primer momento, los investigadores descartaron la hipótesis de un asalto común. Nada se había llevado de la casa. Todo apuntaba a una ejecución dirigida, alguien que sabía exactamente a quién buscaba y por qué. La pregunta que abrió el caso no fue quién entró, sino quién dejó entrar. Y esa pregunta, casi de inmediato, empezó a mirar hacia adentro de la propia familia. Durante más de 2 años, el caso permaneció sin un sospechoso claro del crimen material. La investigación avanzaba lenta, entre hipótesis familiares y análisis forenses que no terminaban de cerrar el círculo. El giro llegó desde un lugar inesperado, Argentina. A inicios de 2009, la policía de ese país informó que un colombiano llamado Alejandro Trujillo Ospina, detenido por un delito de extorsión en Salta, había confesado ser el autor material del asesinato ocurrido en Lima 3 años antes. La confesión, por sí sola, no bastaba. Meses más tarde, una prueba de ADN sobre restos de sangre hallados en la escena del crimen confirmó que correspondían a Trujillo Ospina. La pieza que unía al sospechoso con el cuerpo del delito, por fin, tenía sustento científico. Pero esa confirmación abrió, en lugar de cerrar, la pregunta más difícil del caso. Si él fue quien ejecutó el crimen, ¿actuó solo o alguien lo contrató? La fiscalía construyó una hipótesis, que el crimen habría sido encargado desde dentro del círculo cercano a la víctima. En agosto de 2009 se abrió un proceso penal contra Eva Bracamonte Pfeffer, hija de la víctima, y contra Liliana Castro Manarelli, en ese entonces su pareja, señaladas como presuntas autoras intelectuales. Se ordenó, además, la extradición del sicario colombiano. El caso, hasta entonces seguido, con atención moderada, pasó a ocupar las portadas de todos los medios del país. Entre los elementos que la Fiscalía presentó como indicios estaban un registro de llamada entre el teléfono de Eva Bracamonte y el del sicario, y un viaje de las 2 procesadas a Argentina en fechas cercanas a los hechos. También se discutió un posible interés económico, la herencia de la empresa familiar. La defensa, desde el inicio, sostuvo que ninguno de esos elementos probaba una participación directa en el crimen y que se trataba de indicios circunstanciales forzados para construir un caso. Lo que convirtió a este proceso en algo distinto a otros casos mediáticos
fue la ruptura pública entre los propios hermanos. Ariel Bracamonte se presentó ante el tribunal y ante la prensa como el principal acusador de su hermana, señalándola como responsable del crimen. Eva, por su parte, negó cualquier implicación y llegó a describir a Ariel como una persona irreconocible frente a la imagen que tenía de él. El conflicto familiar dejó de ser un dato de contexto y se volvió, para buena parte de la opinión pública, casi tan noticioso como el propio crimen. El juicio oral comenzó en marzo de 2012, tras casi 3 años de instrucción. En octubre de ese mismo año, la segunda sala penal para reos en cárcel de Lima condenó a Eva Bracamonte a 30 años de prisión por parricidio y a Alejandro Trujillo Ospina a 35 años como autor material. Liliana Castro Manarelli, en cambio, fue absuelta por falta de pruebas suficientes en su contra. Para muchos, el capítulo parecía cerrado, pero el expediente todavía guardaba una sorpresa. En noviembre de 2013, la Corte Suprema anuló la sentencia de 30 años contra Eva Bracamonte. El motivo no fue una nueva prueba de inocencia, sino irregularidades detectadas en el propio proceso judicial. La condena caía, no porque se hubiera demostrado que ella no participó, sino porque el camino legal para llegar a esa condena no había sido, según los magistrados, del todo sólido. Bracamonte recuperó su libertad condicional después de casi 4 años detenida, y el sistema judicial peruano se preparó para repetir, desde cero, buena parte del proceso. En abril de 2014 arrancó un nuevo juicio oral, esta vez bajo la figura de homicidio calificado por lucro. Durante el proceso se produjo incluso un careo directo entre Eva y Ariel Bracamonte, algo poco común en la justicia peruana y que la prensa cubrió como un momento clave del caso. También surgieron nuevas acusaciones cruzadas dentro de la propia familia sobre presunta manipulación de pruebas, lo que añadió aún más tensión a un proceso que ya llevaba casi una década. El 29 de diciembre de 2015, la Sala resolvió, por mayoría, absolver a Eva Bracamonte de la acusación como autora intelectual del crimen. El fallo señaló que no existían indicios sólidos de motivación económica que la vincularan al asesinato, y que ni el perfil psicológico presentado por la Fiscalía ni la relación tensa que tenía con su madre bastaban, por sí solos, para sostener una condena. Una magistrada emitió un voto en discordia a favor de mantener la sentencia. La Fiscalía apeló y el caso subió una vez más a revisión. Finalmente, en mayo de 2017, la Corte Suprema confirmó la absolución de forma definitiva. El expediente se cerró sin que la justicia peruana llegara a identificar, de manera oficial, a un autor intelectual del crimen. Al final del proceso, solo una persona quedó condenada por el asesinato de Miriam Pfeffer: Alejandro Trujillo Ospina, el sicario colombiano, quien cumple 35 años de prisión. Él mismo, en distintas etapas del proceso, sostuvo una versión distinta a la de la Fiscalía: que entró a robar y que la mató en un forcejeo accidental, no por encargo de nadie. La pregunta sobre si existió o no un autor intelectual y quién habría sido, nunca obtuvo una respuesta judicial firme. Casi 20 años después, ni la familia ni la sociedad peruana han logrado ponerse de acuerdo sobre qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. El caso Pfeffer no solo dejó una condena parcial y un misterio abierto, también dejó una lección incómoda para cualquier sistema de justicia. Cuando la presión mediática y el dolor familiar se mezclan con un proceso judicial, la línea entre indicio y certeza puede volverse peligrosamente delgada.
Este caso mostró tanto los límites de una investigación construida sobre pruebas circunstanciales, como la importancia de que ninguna condena se sostenga si el debido proceso no fue respetado en el camino. ¿Tú qué crees? ¿Se hizo justicia con esta absolución? ¿O el verdadero autor intelectual de este crimen sigue sin ser identificado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesan los casos que marcaron la historia judicial del Perú, suscríbete para no perderte la próxima historia.